Hola, hoy vamos a trabajar la configuración de la unidad 2 y para eso vamos a analizar algunos elementos que tienen que ver con el fin del periodo visto y estudiado, digamos, en la primera unidad de la materia y cómo se entrelaza y se continúa con los contenidos propuestos para esta unidad nueva de trabajo. La transición entre el colapso palacial y el surgimiento de la polis en la edad arcaica. Lo que vamos a trabajar es un periodo que circunda la historia de Grecia entre el 1200 y el 700 a.C. La unidad 1 plantea cuáles fueron las características de la sociedad que tuvo lugar en la Hélade entre el 2000 y el 1200 a.C. Allí vimos cuáles fueron los rasgos de la sociedad minoica y de la sociedad micénica. Hacia el 1450 se evidencia el cruce entre ambas sociedades, produciéndose la asimilación de elementos culturales minoicos en el mundo micénico, que será el que concentre la preeminencia. Hacia el 1200 a.C. y por causas múltiples que aún se encuentran en debate, tiene lugar el fin de los palacios, el fin del periodo palacial. Este proceso se da simultáneamente en distintos lugares del Egeo y produce la reconfiguración del escenario. Dentro de las posibles causas se reconocen, o los arqueólogos y los historiadores que analizan este periodo reconocen los movimientos migratorios de distintos pueblos, las posibles sequías y hambrunas que redujeron las poblaciones o alguna otra situación climática. Lo cierto es que hacia el 1200 el escenario de la Hélade se ve modificado y con ello cambian las prácticas, también cambian las prácticas sociales. Trabajaremos en este video elementos aportados por la arqueología para el análisis de esta época. Lo primero que debemos tener en cuenta es que este colapso nos dejó una escasez de información. Solo hay pautas vinculadas a la recuperación de información que producen los yacimientos arqueológicos, ¿no? Hay autores que llamaron a este último momento de vinculación entre el micénico y el minoico, el tercer periodo palacial, pero lo cierto es que hacia el 1200 a.C. ya se habla del colapso del sistema palacial. Sí podemos ver nosotros dentro de esta línea es que hacia el siglo X aparece la dorización, digamos, o la llegada de los dorios a la Hélade, sobre todo a la zona continental, y también que hacia el siglo VII es donde nosotros empezamos a tener ya información sobre Homero. Esto produce que la información sobre Homero es mucha. Las obras nosotros las vamos a trabajar en Powers o videos posteriores, pero como es, lo que es importante ahora es reconocer el tiempo histórico en el cual Homero se cree que Homero escribió, que fue el siglo VII, o no escribió, sino que desarrolló o creó sus poemas. El punto importante con esto es que la distancia que hay entre el momento de creación de los poemas y el tiempo del que tratan los poemas es de casi 5 siglos. Porque los poemas hablan del tiempo histórico que tiene lugar acá con la caída de los palacios y vincula la caída de los palacios con la guerra de Troya. Bien, acá tenemos un mapa que señala cuáles son los yacimientos y regiones importantes de este periodo postpalacial. Todos estos yacimientos son lugares analizados y trabajados por los diferentes arqueólogos que estudiaron este proceso. Nosotros vamos a trabajar en la primera clase de la unidad 1, de la unidad 2, a Domínguez Monedero, y él estuvo trabajando en el sitio de Lefkandi. Así que también cuando vean algunas de las imágenes que tenemos están vinculadas a ese lugar.
que aparecen, creo que no recuerdo si aparecen en el video, pero sí aparecen en los Power que trabajamos. Bueno, ¿todas las zonas sintieron el colapso? Sí, en general toda la zona continental de Grecia, más las islas y los asentamientos en lo que era Asia Menor, sintieron el colapso del sistema palacial. Entre el 1400 y el 1100, en eso que el tiempo arqueológico llama el Ádico Reciente III, se reducen los poblamientos activos en la zona de Laconia, en la zona de Mesenia y en el norte del istmo de Beocia. Hay una gran variedad de la cerámica que está relacionada con el periodo anterior, pero se cree que esta variedad está vinculada a la regionalización de los estilos y a esta nueva situación que van a tener los pobladores de la época, que es la dificultad para relacionarse, ¿no? En tiempo anterior, cuando el vínculo comercial o el intercambio era fluido, unos producían cerámica y otros la recibían. En este tiempo, donde hay una sensación de inseguridad y hay una situación real de freno en los vínculos de intercambio, digamos, interpueblos, se prioriza una regionalización de los estilos. Hay un deterioro general de la artesanía, se habla del empobrecimiento y desaparición de algunas modalidades artísticas, del cambio de las costumbres, también el cambio en las costumbres funerarias, no hay grandes recintos circulares, comienza a aparecer la incineración, la metalurgia también cambia, las armas siguen siendo de bronce hasta que se impone el hierro y se cambia con ello la forma de combatir. Ya hay algunos autores que nosotros analizamos que están en el programa y que analizamos este año como autores secundarios, bibliografía complementaria, que trabajan el tema de cómo era el escenario de guerra en este tiempo, ¿no? Es posible que la utilización haya sido forzada ante la escasez del bronce y su encarecimiento, ¿no? Se habla de la utilización del hierro, cómo es que se empieza a utilizar el hierro. Bueno, una posibilidad es que al limitarse los vínculos de intercambio, también producen esta situación de que hay escasez de algunos productos y empiezan a, podríamos decir, a buscar nuevos productos con los cuales reemplazar los que no se encuentran, ¿no? Bueno, el colapso no generó un desmoronamiento completo de la sociedad. En varios lugares se detectan esfuerzos organizados de reconstrucción y de nuevas edificaciones. Lo que es muy interesante en este particular elemento de cómo se reconstruyen o cómo se trata de reorganizar esa sociedad que ha sido destruida o que vio sus vínculos palaciales desarticulados, y es muy interesante el punto en que los palacios, si bien están las construcciones palaciales o destruidas o abandonadas, no se han dado nuevas construcciones palaciales ni han reconfigurado esas. O sea que si se modifica la estructura que sustenta el poder, pero se modifica y se reconstruye ese poder en otros escenarios que no son ese mismo lugar, ese mismo palacio, ¿no? Cambia el modelo de representación y de organización. Se considera que la base del poder y el control no fueron tan firmes como en las épocas anteriores y que la extensión territorial y el área de influencia tampoco. Esto contribuyó a la diseminación, tal vez de la cerámica, de la lengua, y a la movilidad que hoy, a la luz de las investigaciones, propone que llevó a la colonización, que pudo tratarse una corriente continua de migrantes y que no disponían de barcos propios hacia los nuevos asentamientos. Bueno, ahí Dickinson, que también es un autor que nosotros trabajamos, analiza bastante el tema. Se los recomiendo si lo pueden leer o si les interesa particularmente esta temática, porque es muy rico su análisis. Pero lo que es interesante rescatar es que
esta sociedad que se encontraba desmoronada, que se encontraba en una situación de colapso general, vuelve a pensar en una estructura de poder, pero en una estructura de poder que no sustenta el palacio como lugar central, como sí había sido en el tiempo anterior. Salvo en Tirinto, el resto de las regiones que antes eran palaciales no tuvieron un rebrote organizativo de la mano de las élites locales, ¿no? La migración también es parte de este proceso que lleva a que cada comunidad vaya buscando seguridad y también esta movilización migratoria busca la prosperidad, ¿no? La prosperidad de su grupo. Un ejemplo, dicen varios autores, es que los comerciantes o los artesanos que estaban especializados se habían trasladado a lugares donde pudieran maximizar la oportunidad de la riqueza. En este caso podemos tomar a los comerciantes que estaban asentados en distintas islas de las Cícladas, del complejo de islas de las Cícladas, y en la zona costera de la península del Peloponeso y que se han trasladado a Chipre. Y ahí aparecen vestigios y también aparece una reconstrucción que va a después volver como forma de intercambio de la mano del alfabeto fenicio. Hay algunos rasgos que marcan características generales en esta época, que son la imposibilidad de identificar con certeza un conjunto de grandes centros dominantes del Egeo. Ya no hablamos de un poder central ni de varios poderes centrales, sino de grupos pequeños, de poblaciones pequeñas que se van reordenando y reorganizando en su zona continental para luego poder sostenerse como comunidad, ¿no? También se plantea que las zonas continentales tienen pocos grandes centros, florece uno en Creta y otro en Chipre. Se mencionan varios centros costeros en Eubea. Eubea es interesante el proceso porque Eubea aparece mencionada en varias oportunidades, vinculada también a lo que sobrevivió en el marco de donde está ubicada, cómo sobrevivió cómo sobrevivieron sus vínculos de intercambio, ¿no? La costa de la península del Peloponeso, entre otros. Estos serían como los lugares que han quedado como mini centros de población y que no tienen nada que ver con los centros anteriores ni con las dimensiones de los centros que estos mismos centros incluso tenían en época anterior. El intercambio fue el eje de las conexiones que va a empezar a aparecer en este nuevo periodo entre el 1200 y el 700. Una vez que pasa, digamos, el momento de colapso, se empiezan a reconfigurar estas condiciones de intercambio. La mayoría de los principales centros estaban situados cerca del mar, señalando que la prosperidad también dependía de estos vínculos, ¿no? Y cómo el intercambio vía marítima era la principal vía de conexión entre distintas poblaciones. Fue un periodo de inseguridad, de incertidumbre, hay un gran descenso demográfico. La cultura material evidencia una continuidad de antiguas tradiciones, pero hay oficios que dejaron de existir. Respecto a los enterramientos, siguen siendo similares a la etapa anterior y empiezan a aparecer las incineraciones, que ahí se podría vincular no solamente con la península de Anatolia, sino también con Italia, ¿no? Con situaciones que en Italia las poblaciones etruscas ya venían desarrollando este tipo de formato de enterramiento. Aparecen los enterramientos con armas como práctica cada vez más corriente. Ninguno de los enterramientos plantea que están asociados con miembros de las élites locales. Podrían reflejar una emergencia de algunos líderes, pero que el rol deriva más bien de su lugar en el entramado militar y no tanto
de un vínculo anterior a una familia que haya sido parte de una nobleza anterior o algo por el estilo, o una élite anterior, ¿no? O sea que el mérito en este tiempo, nosotros podemos pensar en un mérito individual, personal, que es dado en función de este escenario de incertidumbre en el que está inmersa la sociedad de la Hélade y que nada tiene que ver con las posesiones heredadas del tiempo anterior. Una característica de este periodo, como ejemplo de este periodo, cuando colapsa el Palacio Cnosos en la zona en Creta, lo que hay recuperado los arqueólogos es que es un lugar que se llama refugio o refugio de montaña, que es hacia donde se cree que se recluyó la población que sobrevivió a este colapso, en un lugar bien alejado de la costa, en un lugar alto, que le permitió empezar a reconstruir su comunidad con otros formatos, porque claramente, como decíamos antes, no aparecen ahí tampoco una reconstrucción del palacio o una construcción similar a la que tenían en su Cnosos anterior, ¿no? Respecto de la estructura y la economía de estas comunidades, bueno, era la población de la época del Bronce debió acumular conocimientos culturales, ¿no? Cuando planteamos estos conocimientos sobre el medio, sobre los recursos, sobre los métodos para explotarlos, sobre las posibilidades que presentaba cada zona geográfica a la que tenían acceso. Este conocimiento cultural estaba en el acumulado social y se pierde un poco con el colapso micénico. Hay cambios tecnológicos que también habrían sentido este impacto. El punto más relevante, digamos, podemos señalarlo en función de los metales, ¿no? Que si bien en varias regiones de la Grecia continental podemos encontrar zonas polimetálicas, que la zona sea polimetálica no quiere decir que el metal que ese recurso haya sido manipulado, que hayan sido explotados. En los yacimientos continentales se han encontrado gran cantidad de materiales que permiten suponer que eran grandes asentamientos en su mayoría, que luego se convertirán en polis, en una ciudad o poblado grande. Pero bueno, no hay un patrón particular de asentamiento. De hecho, esto lo plantea el texto de Hernández de la Fuente y Barceló, que señalan que el hecho de que existiera una mayoritaria proliferación de estructuras similares a lo que nosotros podemos llamar polis o con las mismas características, no quiere decir que todas las ciudades o todas las comunidades se hayan organizado en forma de polis, ¿no? Que es el elemento por ahí hasta el día de hoy, en función de las investigaciones, es la forma más común, pero no es la única forma que encontraron de organizarse las ciudades o las poblaciones que se fueron reconfigurando y reconformando en este tiempo, ¿no? Acá hay algunas imágenes vinculadas a la cerámica, también en uno de los powers que les dejo esta semana, se hablan de las formas de la cerámica. Es importante ver cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, cómo han encontrado nuevas formas, mezclas de colores, y cómo también esta idea del hacer de la cerámica fue marcando tendencia en este momento de la proliferación de ciudades pequeñas, ¿no? Porque cada una de esas ciudades tiene una forma particular de trabajar la cerámica. Bien, respecto a estos elementos de la estructura y la economía de las comunidades, ahí está lo de los asentamientos de montaña que yo les decía hace un ratito, que se plantea para el caso de Creta. Asentamientos que también hay un arqueólogo que llama asentamientos refugio, o refugios de montaña, no recuerdo exactamente, pero
trabajan esta idea. El sustento económico, se plantean diversas teorías. Nosotros consideramos que es bastante acertada, o la más acertada, la de Dickinson, que propone que el objetivo de las comunidades e incluso de los propietarios de grandes fincas era la autosubsistencia de alimentos básicos y poseer suficiente ganado para obtener lana, cuero y carne, que no hubo un funcionamiento redistributivo de ningún tipo y aunque se trató de generar excedente en busca de lograr un intercambio por un bien, no existió de ninguna manera de modo organizado y centralizado como en el periodo anterior, que nosotros veíamos que la estructura palacial tenía también este rol de redistribución económica, ¿no? Las viviendas eran de adobe, en general de una planta absidal. En el caso de Grecia continental se utilizaban también las maderas. Respecto de la estructura social, se señala que los asentamientos inestables estaban dominados por un basileus que se trasladaba y que mientras vivía su rol era importante y sobresalía sobre el resto, pero no se puede tomar como tal. La evidencia recuperada no nos permite señalar definitivamente un modelo de estructura, solo se señala que las construcciones más grandes estaban encontradas, serían lugares de vivienda de estos señores, de estos basileus. Hay limitaciones de la evidencia arqueológica, que es la única fuente fiable para recuperar el periodo, y ponen un techo, ¿no? Esta falta de evidencia pone un techo a la recuperación de este periodo, esta edad del hierro, y que si bien hay elementos que generan una continuidad en épocas posteriores, hay una importante ausencia de datos en algunos aspectos que imposibilitan una reconstrucción de un panorama claro. Respecto del basileus, nosotros vamos a tomar su función o su rol, tal cual lo plantea el texto de Bernán, que ustedes han leído, El origen del hombre griego, que ustedes han leído para la unidad 1. Allí Bernán en el capítulo 2 caracteriza el formato organizativo que tenía la sociedad micénica y el rol de ese basileus. Lo que se cree es que en el marco de la construcción de la polis como nueva estructura organizativa para pensar el entramado social de cada una de estas ciudades que con el tiempo van a ir floreciendo. Bueno, esta figura del basileus es una figura que está vinculada en ese trayecto, ¿no? Es una figura que tiene una preponderancia particular. Tal vez no tengamos a ciencia cierta la total evidencia para pensar esta estructura. Sí hay algunas herramientas que nos han permitido a través de del entramado y del armado de diferentes tesis pensar que fue uno de los factores importantes que influyó en la configuración del modelo que va a tener lugar en la sociedad pospalacial, ¿no? Entonces es importante rescatarla como figura, la figura del basileus, rescatarla como figura, tenerla en un costadito y a medida que vamos avanzando con los distintos textos y con las distintas temáticas, vamos a lograr darle como un cierre a esta caracterización a este personaje que ha cumplido un rol específico en este tiempo de transformación que vive la sociedad de la Hélade. Bueno, creo que este es el último slide para este video. Espero que les sea de utilidad. Seguimos en contacto por los canales habituales y bueno, ya saben que cualquier duda, consulta o pregunta nos encuentran a disposición y estamos esperando que pase todo lo más rápidamente posible para poder encontrarnos en las aulas de nuestra institución. Hasta luego.